bien, hermano, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hoy quiero predicarles la palabra de Dios y le he puesto un título, un carácter procesado por Dios. Bendito sea Dios en esta tarde. Aleluya. Un carácter procesado por Dios. Abra su Biblia conmigo en Jeremías, capítulo 18, versículo 6. Disculpenme, hermano. Cuando lo tenga, si puede decir un amén. Amén. Aleluya. Jeremías capítulo 18, versículo 6. Dice así: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Me encanta, hermana y hermano, me encanta esta analogía de que el Espíritu Santo, por boca del profeta Jeremías, que lo compara al pueblo de Israel como el barro que utiliza el alfarero para moldear la vasija. Me encanta esta palabra del profeta Jeremías. Bendito sea Dios, hermano. Amén. Esto nos enseña, hermanos, que toda la desobediencia del pueblo de Israel y todos los problemas que tuvieron y todos los castigos que recibieron y todo el cautiverio y todas las cosas que pasó, nos habla de un proceso del alfarero. Todo forma parte del proceso de Dios que tenía con su pueblo. Y por eso dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En aquel tiempo, hablamos del Antiguo Testamento, Jehová era el alfarero de su pueblo. Y era un proceso doloroso, hermano. Déjame decirte que era un proceso muy doloroso. El que pasó el pueblo de Israel fue un proceso de los más dolorosos que puede pasar una nación, hermano mío. Una nación que siempre ha padecido cautiverio por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Un pueblo que ha sufrido mucho, hermano. El pueblo de Israel. Y aquí el Señor, por boca del profeta Jeremías, le profetiza que Él es el alfarero y que Israel es el barro. Y verdaderamente, hermano, en nuestras vidas sigue estando ese alfarero. Amén. Y nosotros seguimos siendo ese barro. Amén, amén. En manos del alfarero santo. Que no nos dejes. Seguimos siendo ese barro para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sabemos que Cristo quiere formarse en nosotros y quiere darnos forma. Gloria al Señor. Ahora su Biblia conmigo en Romanos capítulo 8. Leemos desde el 28. Romanos capítulo 8 y leemos desde el 28 al 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Amén. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, en estos dos versículos
sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. ¿En qué sentido, hermano? Le ayuda para bien. Y si lo unes al siguiente versículo, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos como, conforme a la imagen de su Hijo. Déjame recordarte que Jesucristo fue procesado por el Padre. Jesucristo experimentó la humillación, hermano. Experimentó el abandono y toda clase, hermano, de humillaciones que puede experimentar un hombre. No fue creído por los religiosos del tiempo, por la gente importante. Fue humillado, más de una vez tuvo que salir corriendo. Fue menospreciado, fue engañado por su hombre de confianza, su tesorero, como dice esa alabanza antigua de aquella hermana tan preciosa. El hombre de confianza, su tesorero, sí, fue traicionado por él. Y formaba parte del proceso del Padre en el Hijo. Cristo pasó por un proceso, hermano. Cristo fue procesado por el Padre. El carácter del Hijo fue procesado por el Padre. Por eso Él dice, el que me ha visto a mí, he visto al Padre. Porque el Padre Él es la imagen, dice Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible. ¿De qué manera procesó Dios el carácter en su Hijo, hermano? A través de humillaciones. A través de que no le salían las cosas como Él quería. A través de tener que huir. A través de no tener ni donde recostar su cabeza. A través de también de pasar necesidad y no tener para comer. Pero en todo tiempo Él se mantuvo adorando a Dios. Y eso forma parte del proceso de Dios en tu vida y en la mía. El proceso de Dios, hermano. Un carácter procesado por Dios. Pero para que podamos ser procesados por Dios, nosotros cuando más aprendemos es en el sufrimiento, hermano. Nosotros en las victorias no aprendemos nada. Las victorias a veces solo sirven para alimentar nuestro ego, hermano. Y que todo nos salga bien. Solo sirve para alimentar nuestro ego. Sin embargo, hermano, cuando nos experimentamos en la humillación, cuando aprendemos a vivir con la humillación, hermano, déjame decirte que Cristo se está formando en tu vida. Cuando aprendemos a vivir con el menosprecio, cuando aprendemos a vivir con la traición, y aún así nos mantenemos con un corazón puro delante de Dios, sin reproche, sino con gratitud. Porque aquí dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Quizá, hermano, yo no sé por dónde tú estás pasando en este momento, pero la pregunta no es ¿por qué me pasa esto, Señor? La pregunta es ¿para qué esto? Y aquí está la respuesta. La respuesta es para que Cristo sea formado en tu vida. Para que el carácter del Hijo se vea en tu vida. Para eso son las cosas. Para eso son todas las cosas que te acontecen y que me acontecen a mí. Vuelve a leerlo, hermano. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no solo las buenas, las malas, las que no te gustan, las malas noticias, todas las cosas te ayudan para bien. ¿Sabes por qué? Porque te está dando la forma el alfarero santo con estas cosas. Con estos problemas Dios está moldeándote, Dios está quitando tu carácter y está poniendo el suyo. Porque hay muchas cosas en mi vida que Dios tiene que cambiar. Hay muchas cosas en mi vida, hermano, que no le agradan a Dios. Hay orgullo en mi vida que no le agrada a Dios. Hay altivez en mi vida que no le agrada a Dios. Hay ego en mi vida que no le agrada a Dios. Hay queja en mi vida que no le agrada a Dios. Hay muchas cosas en mi vida que no le agradan a Dios, hermano. Y yo tengo que entender que cada una de las cosas que suceden en mi vida tienen que ver con el proceso del alfarero en mi vida. Porque Él quiere formar la imagen de Cristo en tu vida y en la mía.
quiere formar el carácter de Cristo en tu vida y en la mía. Amén. El carácter de Cristo. Formarlo, forjarlo, formarse en tu vida. Quitar, es arrancar ese carácter humano, humanista, incomprendido, que cuando viene el problema no entiende que está siendo moldeado por Dios, no entiende que necesita el problema para que Dios siga moldeándolo. Santo es Dios. Santo, Y a veces no lo santo, entendemos. santo. Y solo nos quejamos y decimos, a mí Dios no me oye. Pues yo no sé por qué Dios permite esto. Y mostramos a veces nuestra falta de discernimiento. Santo. Porque Dios se ha propuesto, hermana, Dios se ha propuesto transformar tu vida Amén. y cambiar tu carácter y el mío. Amén, amén. Dios se ha propuesto forjar a Cristo en tu vida. Amén. Dios se ha propuesto procesarte. Y este proceso va a durar toda la vida. Verdad. Y es una bendición. Porque los que aman a Dios, todas las cosas, hasta la ruina, le ayuda para bien. Santo. Porque con eso hay otra curva del alfarero que está dando en mi vasija. Hay algo que el alfarero está haciendo en mi vasija. Y tenemos que ver más allá, hermano, del problema. Amén. Más allá del problema, tenemos que saber que Él es el buen alfarero. Pero hermano, ¿cómo puedes darle forma a una vasija si a veces no le haces daño? Hay vasijas que necesitan ser derribadas desde el principio. Hay vasijas que tienen mucha paja y tienen piedras. Amén. Y ellas piensan, como se ven con forma, piensan que están listas para ser usadas. Pero ¿y el alfarero? Él sabe, él no se equivoca. Amén. Y sabe que en mi vasija todavía quedan piedras y queda mucha paja. Él lo sabe. Aleluya. Y yo tengo que darme cuenta de que Él quiere formar la imagen de Cristo en mi vida. Amén. Y que los problemas forman parte del proceso, hermano. Forman parte. Cuando entiendas que los problemas son una bendición de Dios. Porque te van a dar forma. Porque van a quitar de ti esas cosas que a Dios no le agradan de tu vida y de la mía. Aleluya. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas le transforman para bien. Amén. Le ayuda para bien. Así es. ¿Y por qué digo y le cambio y le transforman? Porque el siguiente versículo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Amén. conforme a la imagen de Jesús. Yo tengo que reflejar a Jesús en la calle. Yo no puedo reflejar a Daniel. Yo no puedo reflejar el orgullo malo de Daniel vengativo. Yo no puedo reflejar eso. Yo no puedo ahogarme con un problema y reprocharle a Dios por qué, sino decirle gracias porque seguro que hay algo en mi vida que se está transformando en ese momento. Seguro que hay algo en mi vida que en este problema me va a dar una mejor forma de la que tengo. Amén. Aleluya. Seguro. Y seguro que este problema sirve para algo. Seguro. Porque no hay ningún despropósito, hermano, en los planes de Dios. No hay ningún despropósito, hermano. Y muchas veces creemos que las cosas van a servir para cosas exteriores que no tienen nada que ver con nosotros. Y curiosamente quizás ese problema lo que nos está diciendo es que el problema es cuestión de que Dios me quiere transformar a mí. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Piensa que todavía está el alfarero contigo Amén. y va a seguir hasta el final. Va a seguir hasta el final contigo. Cada problema es una bendición, porque Dios quiere que tú no lleves cualquier cosa, que lleves la imagen de Cristo en tu vida. Amén. La imagen. ¿Sabes lo que es llevar la imagen de Cristo?
La imagen de Cristo es perdonar como Cristo perdonó. Aleluya. Es amar como Cristo amó. Es humillarte como Cristo se humilló. Amén. Es agachar la cabeza como Cristo la agachó. Es callarte como Cristo se calló. Es ser obediente como Cristo lo fue. Es ser agradecido con el Padre como Él lo fue. Aún cuando sabía que tenía que poner su vida, todavía se mostraba agradecido con el Padre. Amén. Porque confiaba en Él y sabía que era necesario que fuese procesado por el Padre. ¿Cómo enfocas los problemas cuando te vienen? ¿Cómo lo enfocamos, hermano? ¿Cómo lo enfocas, Daniel, los problemas cuando te vienen? ¿Tienes los ojos espirituales abiertos? ¿Te das cuenta que todo es un propósito del alfarero para ti? Porque hay muchas cosas en mi vida que Dios tiene que cambiarlas. Hay mucha paja y mucha piedra en esta vasija, hermano, que está hablando esta tarde. Hay mucha paja y mucha piedra. Y a veces cuando uno se cree que ya tiene la forma, que ya está preparado para ser usado, viene el alfarero y rompe la vasija. Pero la rompe para empezarla de nuevo. Aleluya. La rompe. No, aquí hay todavía mucho barro. Dani, perdóname, aquí hay mucho barro todavía, lo siento. Y viene un fracaso a mi vida, o me equivoco, o cometo un error, o resbalo y caigo. Y siento como que esa vasija, que estaba yo ya creyendo que esa vasija ya era muy bonita, y siento que hace así. Y se hace una plasta de barro. Sí. ¿Quién nos ha sentido de los que vemos aquí alguna vez así? Santo Dios. Yo sí, me he sentido muchas veces así. Me he sentido como que me han destruido desde el principio. Y siento que ya digo, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué me siento así? Pero lo bueno, hermano, es que el alfarero está en la rueda. Amén. Y que el barro sigue en la rueda. Amén. Y el alfarero tiene unas manos muy expertas, como dice esa alabanza. Y no importa que la vasija se haya derribado cuando estaba casi a punto de ser usada, ya con su última forma, con su última curva. ¡Ay, qué bien está, qué bonita! Y de repente nadie se lo espera y esa vasija se derrumba. Pero ahí está el alfarero que dice, no te preocupes porque tengo agua. Amén. Aleluya. Porque Dios tiene agua para ti, hermano. Eres una vasija. Eres una Amén. vasija. Aleluya. Has sido diseñado para reflejar la imagen del Mesías. Amén. Has sido diseñado para eso. No has sido diseñado para otra cosa. Pero ahora el proceso duele. Porque ¿qué se aprende en las victorias? ¿Qué aprendes en las victorias? ¿Qué aprendo en las victorias? Nada, a alimentar el ego, nada más. Nada más, no se aprende otra cosa. Amén. En las victorias nada más que aprende a alimentar el ego. ¿Verdad? Oh, qué bien me va, qué bueno soy, aleluya, cómo me bendice Dios santo, Padre. ¿Qué aprende en las victorias? ¿Qué aprende? Nada. En los fracasos se aprende mucho. Santo Dios. En las malas noticias, en los problemas se aprende mucho. Se aprende muchísimo en los problemas. Y ahí hay una alabanza que decía el hermano Jero, y me enseñas en el dolor porque me amas. Aleluya. Y siempre me acuerdo de esa palabra, que Dios bendiga a mi hermano Jero. Y me enseñas en el dolor porque me amas. Quiero decirte que cuando te sientas así, recuerda que Dios te está enseñando. Enfócalo así porque esa es la verdad de la palabra. Dios te está enseñando en el dolor, porque ahí es donde aprendemos. Es verdad que en el momento que nos está doliendo, se nos quitan las ganas hasta de respirar, hermano. A veces, cuando sentimos que hemos metido la pata, cuando ha pasado algo desagradable, problemas, etcétera, a veces sé lo que es sentirse así, hermano, de decir, no tengo ganas ni de mirarme la cara en un espejo, no tengo ganas ni de respirar. Pero luego voy a la palabra y me doy cuenta que eso me va a hacer más sabio. Y me va a moldear y me va a cambiar. ¡Bendito sea Dios! Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Gloria al alfarero santo! Amén. ¡Bendito sea Dios! Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3.
al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Las tribulaciones. En las tribulaciones. ¡Aleluya! Sabiendo del verbo saber que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto a mí me habla de modelaje. Esto a mí me habla de ser moldeado. Hermano, esto habla de transformación. Esto habla del proceso. Gozarse en las tribulaciones es una señal de un carácter que está siendo procesado por Dios. ¡Aleluya! Amén. Gozarse en la tribulación es señal de que estás siendo procesado por Dios en tu carácter. Es señal de que estás siendo madurado por Dios. De gozarse en las tribulaciones. Verlo como una bendición. Y no solo esto, que somos justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios. ¡Aleluya! Y que tenemos entrada a la gracia por la fe en la que estamos firmes. Y nos gloriamos. Nos gloriamos, aleluya. Nos gloriamos de ser justificados por Dios y de tener entrada a la gracia. Y no solo esto. Y no solo esto en lo dulce. No solo en lo dulce. No solo en la miel. Sino también en las hierbas amargas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Señal de proceso. Señal de proceso. Aleluya. Señal de proceso, hermano. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántas veces nos han venido problemas y no hemos tenido la actitud correcta? Amén. Pecador no me guapo. Guanchu. Sí. Pecador no me guapo está aquí, predicando. Guanchu. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, ahí viene el alfarero. Sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? ¿Qué produce? Paciencia. La prueba paciencia. ¿Quién es el rey de la paciencia? Amén. ¿Quién es el que se quiere formar en tu vida? Amén. ¿Quién es el que quiere poner la imagen del paciente de los pacientes? Aleluya. Del hijo. La tribulación que produce paciencia, produce carácter. Carácter que necesitamos de Cristo en nuestra vida, hermano. Carácter de Cristo. Carácter procesado de Cristo en nuestra vida. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Amén. Y la prueba esperanza. Amén. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Así es. Proceso. Gózate en las tribulaciones. Forman parte del proceso de Dios contigo. Forman parte del proceso de Dios conmigo. Porque hay muchas cosas en mi vida que no están agradando a Dios y que Dios tiene que cambiarlas y quitarlas. Santo. Porque yo fui diseñado para reflejar la imagen del Hijo. Para que el Padre procesara al Hijo en mi vida. Y que vieran al Hijo. Que vieran las virtudes del Hijo, los atributos del Hijo, el amor, la paciencia, el perdón, la humildad, la sencillez. Santo. Y podríamos hablar muchas cosas más que tiene el Señor Jesús, que Dios quiere formar en nuestra vida una vasija. Amén. Para eso nos ha llamado el Señor, para que seamos la imagen de su Hijo. Y para esto sirven los problemas. Y para esto sirven los problemas. Y para esto sirven las tribulaciones. Pero ¿cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo enfocamos? A veces lo enfocamos de la manera contraria. Y nos vamos a una posición errónea, inmadura. Muchas veces. Porque creemos esto ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? 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 ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo otro?
No. ¿Para qué? Amén. ¿Para qué? Para que seas transformado. Para que el carácter del Hijo se procese en tu vida. ¿O es que creemos que somos vasijas ya terminadas? ¿Creemos que somos ya vasijas terminadas? No. ¿Hay aquí alguna vasija terminada? Aquí no hay ninguna vasija terminada. Aquí el alfarero todavía sigue derribando vasijas. Y todavía sigue quitando muchas piedras. Y gordas. Y paja fea. Sigue quitando. Claro que sí. Pero tenemos que entender esto. Tenemos que entenderlo para ser maduros. Amén. Tenemos que entenderlo, porque si no, somos inmaduros. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, por vosotros sufro otra vez dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, está en Gálatas 14, 19. Dice, ay, por vosotros vuelvo a sufrir dolores a la iglesia de los Gálatas, por su inmadurez, por la inmadurez de los Gálatas. Todavía dice, por vosotros vuelvo a sentir como dolores de parto. Dice eso porque esa iglesia la plantó, hermano. La plantó el Espíritu Santo a través del hermano, del apóstol Pablo. Dijo, por vosotros vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser formado en tu vida y en la mía. Amén, amén. Tiene que ser formado Cristo. Cristo tiene que ser formado. Amén. Cristo tiene que ser formado en tu vida y en la mía. Y el carácter de Cristo tiene que formarse aquí. Y ese carácter viejo, antiguo, tiene que morir. Amén, santos Dios. Tiene que morir. Y tiene que cambiar de mentalidad y tiene que cambiar de corazón. Así es, un carácter procesado por Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, yo no voy a cansarles mucho. Pero le voy a poner un ejemplo para terminar la predicación. Voy a ilustrarlo con un ejemplo. Hay más, hay muchos ejemplos. Por favor, vente conmigo a Hechos de los Apóstoles 7. Y termino con un ejemplo. Le doy gloria al Señor. Siete 22. Vamos a hablar de Moisés un poco. Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 22. Leemos en adelante hasta el 30. Y fue enseñado Moisés, quédese con los datos, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían. Y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego de una zarza. Aleluya. Fíjense en que Moisés. Aquí tenemos un ejemplo de una vasija que no sabía que le esperaba un proceso.
sabiduría de Egipto, sabiduría de los egipcios, palabras poderosas y obras, las de Moisés. Y él dijo, pues ya está, yo soy el libertador, ya está, si soy yo el libertador, soy yo, no hay otro. Palabras poderosas, enseñado en Egipto, sabiduría, obras, y llegó y se presentó ahí con los venga, a no pelearse. Vio que maltrataban a uno, a un hermanito de Israel, se metió a separar, hermano, lo mató. ¿Qué te parece? Lo mató. Mató a uno, a un egipcio, lo mató. Por defender. Lleno de qué emoción más fuerte. De repente, qué emocionante, qué emoción. Has matado hasta un egipcio. Qué emoción más grande. Te has emocionado, Moisés. Y luego sigue, al día siguiente se para a uno y le dice, ¿qué me quieres matar a mí también? ¿Cómo han matado al egipcio? Madre mía, que me han descubierto. Me voy de aquí, pero dándome patada en la nuca. Me voy de aquí, como se enteren que lo he matado yo. Y se fue. También supongo que se sentiría rechazado. Dijo, fracaso. Ahí viene el proceso, ahí empieza el proceso. Pues yo me creía que era el elegido yo. Si esta gente no me quiere ni ver. Anda ya. Con toda su sabiduría, con toda su enseñanza, con todo lo que se creía que era el momento, no sabía que el alfarero tenía que procesarlo. Que primero tenía que pasar por la rueda. ¡Ay! ¡Santo! ¡Aleluya! ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. No sabía que tenía que pasar por la rueda. 40 años. Se fue, estuvo 40 años en Madián, en una tierra de pastores. ¡Bé! Con las cabritas. ¡Bé! Ahí. Oliendo pues eso, a campo. Ahí. Muy bien, 40 años ahí. Ya hasta se olvidaría. Yo no soy el elegido ni soy nada. No será tan bueno Dios cuando no lo salva. Seguro hasta que reprochaba. Podría. ¿Quién sabe? Si hasta podría decir que se apañe su Dios. Cuando menos lo esperó, hermano, le vino la visión. Éxodo capítulo 3. 40 años tuvieron que pasar antes de esto que vamos a leer, hermano. Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Fíjese qué diferencia de ese Moisés que va y mata y que va tan rápido ahí al sitio. Ahora le dice a Dios, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esto nos habla de la humildad. Ahora ya no te ves tan capaz, ¿verdad? Ahora ya no te ves tan fuerte. Ahora ya no te ves tan potente. Ahora ya te has acostumbrado al fracaso. Has aprendido a vivir ahora en la humildad, ¿verdad? En la humildad de la oveja. En la humildad del campo. Ahora es cuando estás preparado para que yo te envíe. Ahora. Y no por ti, sino porque yo estaré contigo. Un carácter procesado. 40 años. ¿Y sabe lo que nos dice en Números capítulo 12, versículo 3? Números capítulo 12, versículo 3. Sorpréndase, este mismo hombre que mataba y que mató. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora resulta que es el hombre más manso de todos los que había en la tierra. Proceso del carácter. Un carácter procesado por Dios. Un carácter procesado por Dios. Ahí lo tiene el ejemplo.
Ahí tiene el ejemplo de Moisés. Un carácter procesado por Dios. Él fue de primera y le salió mal todo. Hasta que Dios no sacó de él lo que tenía que sacar, no fue el momento de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Primero tenía que ser procesado él. Porque déjame que te diga una cosa. Para servir a Dios, una vez dijo un hombre llamado Watchman Nee que los que trabajan para Dios, que trabajar para Dios no es hacer cosas para Dios. Solamente los que se dejan trabajar por Dios son los que pueden trabajar para Dios después. Déjame decirte que hasta que tú no te dejes trabajar por Dios, hasta que tú no te dejes moldear por Dios, hasta que yo no me deje moldear por Dios, hasta que yo no entienda que hay muchas cosas en mi vida que Dios quiere cambiar y moldear y darme forma, hasta que yo no me deje moldear por Dios, no estoy capacitado para ser usado por Dios. Amén. Porque hay paja, porque hay piedra, porque la vasija no está limpia, porque no es el carácter del Hijo en mi vida, porque Él quiere formar el carácter del Hijo para que yo sea una vasija limpia, santa, justa y perfecta para Él. Y yo tengo que entender eso primero, porque muchas veces son las ganas de hacer, las ganas de yo quiero, yo hago, tengo deseo. Pero primero el alfarero te dice, claro que sí, eso está genial. Pero primero tengo que procesarte tu carácter. Mira Moisés, qué doloroso tuvo que ser. Apartarse de toda la familia que tenía ahí, irse a la tierra de pastores. Ahí a pastorear cabras. Ahí, hermano. Y ya cuando Dios le procesó el carácter, entonces Dios lo llamó para el servicio. Cuando le procesó el carácter. Proceso, hermano. Proceso. Carácter. Proceso. Un carácter procesado por Dios. Y termino con Efesios capítulo 2, versículo 10. Este versículo es precioso. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Queremos andar en las obras que Dios preparó de antemano. Somos hechura suya. Esa es la voluntad de Dios, que andemos en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Pero debemos dejar procesarnos por Dios primero. Primero debemos dejarnos y examinarnos a nosotros mismos. Hermano, y entender que cada problema es una bendición. Que hay una vasija que tiene que ser formada todavía, hermano. Que tiene que seguir dándole forma cada día. Y que cada día, pues quizá también tenga que ser derribada y reconstruida. Pero nosotros fuimos diseñados para reflejar la imagen del Hijo. No la imagen tuya, ni la imagen mía. La imagen de Cristo. La imagen de Cristo es una imagen de obediencia, es una imagen de mansedumbre, es una imagen de justicia, es una imagen de amor, es una imagen de santidad, es una imagen de prudencia. Y todo lo que tiene Cristo es lo que el Padre quiere formar en tu vida y en la mía. Pero para eso tenemos que ser procesados, porque hay una vieja naturaleza y un carácter viejo ahí que se resiste a morir. Se resiste a morir y que no entiende muchas veces las cosas que ocurren, no las entiende, y que muchas veces las enfoca de la manera incorrecta, solo demostrando así la falta de madurez y la falta de carácter. Entendamos esto: Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Que Él siga formando nuestras vidas. No sé por dónde estás pasando, pero te digo que cada cosa te ayuda para parecerte más a Cristo. En la paciencia. Hemos leído unos versículos que hablan mucho, hablan por sí solos, estos versículos. ¿Cómo debemos de enfocar los problemas? ¿Cómo debemos enfocar las cosas, hermano? El alfarero sigue trabajando en mi vida, cada día. Aun cuando la vasija se derriba
es porque el alfarero está todavía quitando piedra y quitando todavía paja. Porque quizá hay mucho orgullo en mi vida que tiene que ser quitado. Hermano, ¿cómo te va a dar Dios humildad si no te humilla? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo te vas a volver una persona humilde si no te humilla nadie? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo te vas a hacer una persona prudente de labios si no te tiran de la lengua? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo te vas a hacer una persona que perdona si nadie te tira al cuello? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo? ¿Cómo puedes amar a alguien si ninguno te menosprecia? ¿Cómo puedes reflejar a Cristo si no te pasan estas cosas? ¿Cómo puedes? ¿Cómo reaccionas cuando te humillan? ¿Cómo reacciono cuando me humillan? ¿Lo asumo? ¿Lo acepto como una bendición de Dios? ¿Cómo asumo cuando me faltan al respeto? ¿Lo asumo como una bendición de Dios para que Él forje mi carácter y me parezca a Cristo? ¿O lo enfoco de la manera contraria? ¿Cómo enfocas los problemas? ¿Lo enfocas como una bendición de Dios o le reprochas a Dios porque te vienen los problemas? Examinémonos. Examinémonos. Porque eso es lo que Dios quiere, que nos examinemos. Él es el alfarero. Y Él quiere que reflejemos la imagen de su Hijo. Cristo fue humillado en todo. Fue abandonado, menospreciado, insultado, escupido, traicionado, odiado, indeseado, faltado al respeto, de todo lo peor que le pueden hacer a una persona. Supo vivir con eso con gozo. Supo vivir con eso con alegría. Supo vivir con eso dándole gracia a Dios. Supo vivir con eso dándole gloria a Dios y esperanza. Supo vivir de la manera agradecida a Dios porque sabía que eso era un propósito para su vida. ¿Y luego qué ocurrió? Que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y ese carácter de Cristo es el carácter, dice la Escritura, del varón perfecto. El varón perfecto es Cristo. Que Dios tenga misericordia de mi pobre vida y que pueda seguir transformándome y que pueda seguir quitando en mi vida y que yo pueda enfocar las cosas de la manera correcta. Que pueda ver las cosas conforme a como Dios las ve. No conforme a yo lo veo, sino como Dios lo vea. No es por qué, es para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos transformados, hermano. Todo lo que ocurre, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas le ayudan para bien, porque todas las cosas le van a transformar su vida para bien. Esto es lo que había en mi corazón. Esto es lo que había en mi corazón. Lo que el Señor bendiga grandemente y que Dios pues verdaderamente nos dé sabiduría y se forme en nosotros cada día, hermano. Para que sepamos que son bendiciones las tribulaciones, gozándonos las tribulaciones porque eso nos dan carácter. Nos dan carácter y no de cualquiera. Nos dan el carácter del Hijo, de Cristo. Y para eso fuimos llamados. Nosotros fuimos escogidos para ser alabanza de su gloria. Y no hay mejor alabanza en esta vida que tú puedas reflejar a Jesús. Esa es la mejor alabanza que puede haber para Dios. Que tú reflejes la imagen de su Hijo. Que portes la imagen de su Hijo. Que la imagen de su Hijo haya sido procesada en ti cada día más y cada día más y cada día más. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Amén.